En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, llamado Pedraza, vivía Lucía, una mujer de belleza serena y sonrisa tímida que apenas rozaba los 30 años. Tenía el cabello castaño, largo y ondulado, que caía sobre sus hombros con delicadeza, y unos ojos marrones que reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio. Lucía estaba casada con Javier, un hombre de mirada profunda y complexión fuerte, pero con un semblante marcado por la lucha constante contra las adversidades. Desde hacía meses, su vida se había convertido en un torbellino de problemas. Javier había perdido su empleo en la fábrica local de cerámica, y aunque buscaba trabajo incansablemente, nada parecía salir bien. La economía familiar estaba al borde del colapso. Lucía, a pesar de todo, hacía todo lo que podía para que su hogar no se desmoronara. Con sus manos suaves, se encargaba de las tareas del hogar, cocinaba con cariño y mantenía la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Un día, Lucía descubrió que estaba embarazada. La noticia, en lugar de ser motivo de alegría para Javier, desató una tormenta de preocupación en él. ¿Cómo vas a pensar en un niño ahora, con la que está cayendo?, le dijo con voz áspera, mientras sus manos temblaban de frustración. Lucía, sin embargo, sintió una chispa de felicidad interior. Lo que está hecho, respondió con una sonrisa tímida, resignada a enfrentar lo que viniera. Lucía soñaba con un futuro donde sus hijos crecieran en un hogar lleno de amor, aunque la realidad fuera dura. Cuando todo mejore, seremos una familia feliz, pensaba para sí misma. Pero el peso de las deudas, los gastos diarios y la creciente tensión entre ella y Javier se hacía cada vez más insoportable. Una noche, después de una discusión acalorada, Javier se encerró en un silencio que asustaba a Lucía. Ella sabía que necesitaban ayuda, y la única persona en quien confiaba era su hermano, Carlos. Carlos vivía en Segovia capital, en un apartamento modesto pero estable. Siempre había sido la roca de la familia, con un trabajo fijo en una empresa de logística y un carácter firme, aunque cariñoso. Lucía acudió a Carlos con su pequeño hijo en brazos y le pidió ayuda sin rodeos. No quiero dinero, ni favores, solo un techo para mi familia, le dijo con voz quebrada. Carlos, sin dudarlo, les ofreció un apartamento en la planta baja de su edificio, un lugar pequeño pero acogedor. Venid cuando queráis, aquí estaréis seguros, les aseguró con una sonrisa cálida. La alegría de Lucía fue inmensa, creyó que por fin sus problemas se resolverían. Pero no todo era tan sencillo. La convivencia con Carlos y su esposa, Marta, comenzó a generar tensiones. Marta, una mujer altiva y de carácter fuerte, veía con malos ojos que Lucía y Javier recibieran tanta ayuda. Con lo que trabajo, no voy a aguantar que vivan aquí sin aportar, murmuraba en voz baja cuando pensaba que nadie le escuchaba. Javier, por su parte, empezó a sentir celos y desconfianza hacia Carlos. No soportaba la idea de que su hermano estuviera ayudando a su familia y él no pudiera contribuir con nada. Empezó a faltar al trabajo cuando lo encontraba, y las discusiones entre él y Lucía crecieron en intensidad. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento de Carlos, Lucía escuchó a Javier hablando con él sobre su situación y la de Marta. Los comentarios no eran amables, y la tensión entre todos parecía a punto de estallar. Javier insinuó que para que todo funcionara, Lucía debía hacer ciertos ajustes en su relación con Carlos, algo que dejó a Lucía aterrada y confundida. Al principio, no comprendía a qué se refería, pero pronto notó cambios en la actitud de Carlos hacia ella. Sus palabras eran más suaves, sus miradas más prolongadas y, aunque nunca cruzaron límites claros, había una carga de tensión que Lucía no sabía cómo manejar. Una noche, Carlos la invitó a cenar en el pequeño comedor del apartamento. Lucía llevaba un vestido azul oscuro, ceñido a su figura, que dejaba entrever sus curvas con elegancia y cierta coquetería natural. Sus zapatos de tacón bajo resonaban suavemente en el suelo de madera, y un collar de plata adornaba su cuello con discreción. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices, una mezcla peligrosa que Lucía intentaba ignorar. Sin embargo, la situación se complicó cuando, en una fiesta improvisada en el apartamento, Lucía bebió algo que Carlos y Javier le ofrecieron sin que ella supiera bien qué contenía. La última imagen que tuvo fue la de Javier riendo con Carlos, y luego, nada más. Despertó al día siguiente sin recordar bien qué había pasado, con una mezcla de vergüenza y miedo. Lo peor estaba por venir. La relación entre ella, Javier y Carlos se volvió un torbellino de secretos, traiciones y una lucha silenciosa por el control y la supervivencia.
Lucía sintió que perdía el control de su propia vida, atrapada en una telaraña de decisiones que no quería tomar pero que parecía no tener más opción. Mientras la noche caía sobre Pedraza, la pequeña familia se enfrentaba a un futuro incierto, con sombras que amenazaban con devorar sus sueños y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvar lo que quedaba de su hogar? Y en medio de esa tormenta, una llamada misteriosa en el móvil de Carlos dejó un mensaje críptico: lo que has hecho no quedará impune. Esto es solo el principio. Lucía, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que los verdaderos problemas apenas comenzaban. La mañana en Pedraza despertó con un cielo encapotado, presagio de la tormenta emocional que se avecinaba en el pequeño apartamento de Carlos. Lucía se levantó con la sensación de haber perdido algo importante la noche anterior, un vacío en la mente que no lograba llenar. Su vestido azul noche estaba arrugado sobre la silla, y el collar de plata que tanto le gustaba reposaba ahora en la mesita de noche, como un testigo mudo de lo ocurrido. Entró en la cocina, donde Javier ya estaba sentado, con el ceño fruncido y la mirada perdida en la taza de café. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, mostrando antebrazos que delataban su cansancio y frustración. Lucía quiso preguntarle qué había pasado, pero las palabras se le atascaban en la garganta. En lugar de eso, le sirvió el desayuno en silencio, intentando mantener una calma que no sentía. ¿Estás bien?, preguntó Javier, sin mirarla. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una tensión que hacía temblar el aire entre ellos. Lucía asintió, aunque sabía que no era cierto. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía de miradas evasivas y silencios pesados. Javier evitaba salir a buscar trabajo, y cada vez que Lucía mencionaba la necesidad de encontrar una solución, él se encogía de hombros, como si nada importara. Mientras tanto, Carlos mostraba una actitud cada vez más ambigua. Ya no era solo el hermano protector y generoso. Se había convertido en una presencia que Lucía sentía cerca, incluso cuando no estaba en la misma habitación. En ocasiones, le dejaba pequeños obsequios anónimos en la puerta del apartamento: un libro, una bufanda de lana, una caja de bombones. Lucía los guardaba con una mezcla de gratitud y desconcierto. Marta, la esposa de Carlos, empezó a sospechar. Su carácter fuerte y orgulloso no podía soportar que su marido dedicara tanta atención a Lucía y su familia. Una tarde, cuando Lucía llegó a casa después de hacer la compra, encontró a Marta esperándola en la puerta, con una sonrisa afilada como un cuchillo. ¿Sabes, Lucía?, dijo Marta, en tono venenoso. No tienes idea de lo que está pasando en esa casa. Carlos no es el santo que crees. Y Javier, bueno, Javier está perdiendo la poca dignidad que le queda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era que ella tampoco entendía del todo la dinámica entre los dos hombres, pero la advertencia de Marta no ayudaba a aclarar las cosas. Al contrario, sembraban más dudas y miedos. Una noche, mientras Javier dormía profundamente después de una borrachera que parecía habitual, Lucía decidió ir al apartamento de Carlos para buscar respuestas. El edificio estaba en silencio, y la luz de un farolillo iluminaba tenuemente la calle empedrada. Al llegar, tocó la puerta con nerviosismo. Carlos abrió, vestido con una camisa azul clara y pantalones de lino, con el cabello despeinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La invitó a pasar sin decir palabra. ¿Qué quieres, Lucía?, preguntó, con una voz que mezclaba cansancio y algo más difícil de definir. Ella respiró hondo y le contó todo: las dudas, las sospechas, el miedo a perder a Javier y la confusión sobre lo que él le había insinuado. Carlos la escuchó atentamente, sin interrumpir, hasta que ella terminó. Sabes que siempre he querido ayudarte, dijo finalmente, pero hay cosas que no puedes entender aún. Javier y yo tenemos un acuerdo, pero no es lo que imaginas. Es mucho más complicado. Lucía sintió una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Carlos se acercó y posó una mano suave sobre su hombro, con un gesto que parecía protector y a la vez inquietante. Tendrás que confiar en mí, aunque duela, susurró. Porque lo que viene va a poner a prueba todo lo que crees saber. Esa misma noche, mientras regresaba a su apartamento, Lucía recibió un mensaje de texto en su móvil. Era una foto antigua, borrosa, de un hombre desconocido sosteniendo una carta con la palabra perdón escrita en tinta roja. La imagen venía acompañada de un mensaje críptico: el pasado no muere,
Solo espera el momento para despertar y Lucía se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado. No sabía quién era ese hombre ni qué significaba el mensaje, pero intuía que su vida estaba a punto de sumergirse en un misterio mucho más oscuro de lo que había imaginado. Mientras tanto, en la calle, una figura observaba desde las sombras, envuelta en una gabardina negra, con los ojos brillando bajo la luz amarilla de un farol. La noche de Pedraza parecía guardar secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Sería Lucía capaz de descubrir la verdad antes de que todo se derrumbara? ¿O sería ella la próxima víctima de un juego del que no podía escapar? El reloj avanzaba, y la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Los días siguientes en Pedraza se tornaron una mezcla de rutina y tensión insoportable. Lucía caminaba por las calles empedradas con una mezcla de determinación y miedo, como si cada paso la acercara a un abismo invisible. La noticia del mensaje misterioso y la conversación con Carlos pesaban sobre ella como una nube oscura que amenazaba con descargar en cualquier momento. Lucía solía vestirse con sencillez, pero aquella mañana eligió un conjunto que reflejaba su necesidad de sentirse fuerte y atractiva. Una blusa blanca de seda que acariciaba su piel, dejando entrever la curva suave de sus hombros, y una falda lápiz azul marino que acentuaba su figura con elegancia. Sus zapatos eran unos estiletos de charol negro, cuya altura le confería una gracia nueva, y en su muñeca brillaba una pulsera de plata con pequeños detalles de amatista, regalo de su madre. Un leve aroma a jazmín la acompañaba, una fragancia que parecía retar al destino. Entró en la pequeña cafetería del pueblo, la esquina de Carmen, donde se reunía con otras mujeres para charlar y distraerse. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de conversaciones, intentaba encontrar un respiro. Pero ni siquiera el buen humor de las vecinas lograba disipar la tormenta interna que la consumía. ¿Y qué te pasa, Lucía?, le preguntó Carmen, una señora de sonrisa amplia y ojos chispeantes, mientras le servía un café con leche. Te veo más seria que cuando se me quemó el arroz y aún así lo serví para la fiesta del pueblo. Lucía sonrió débilmente, agradecida por la ironía que le sacaba un pequeño momento de alivio. Es que, es complicado, respondió, dejando caer la taza sobre la mesa con suavidad. Hay cosas que no entiendo y que me asustan mucho. Carmen le dio una palmada en la mano. Hija, si hay algo que he aprendido es que los secretos siempre salen, como la ropa sucia, aunque uno trate de esconderla en el armario. Lo importante es no quedarse sola con ellos. Lucía asintió, sintiendo la verdad en aquellas palabras. Pero la soledad era precisamente lo que la envolvía. Javier seguía distante, hundido en sus frustraciones, y Carlos, aunque presente, parecía un enigma cada vez más inaccesible. Una tarde, decidió visitar la antigua biblioteca municipal, un edificio de piedra con grandes ventanales que dejaban entrar la luz tenue del atardecer. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, esperaba encontrar alguna pista sobre el hombre de la foto y el mensaje que había recibido. Mientras hojeaba un libro sobre la historia local, una voz grave y suave la sorprendió, buscando respuestas. Lucía se giró y encontró a un hombre mayor, de cabello canoso y ojos penetrantes, que la miraba con curiosidad. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y un pañuelo rojo anudado al cuello, como un bandolero moderno. Sí, respondió ella con cautela. Algo que me persigue y no sé cómo enfrentar. El hombre sonrió con una mezcla de complicidad y tristeza. En Pedraza, todos tenemos un pasado que nos sigue como una sombra. A veces, esas sombras hablan, y otras, gritan. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién era aquel hombre? ¿Sabía algo sobre el mensaje o sobre Carlos y Javier? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre añadió, ten cuidado con las alianzas que haces, niña. No todo lo que brilla es oro, y no todas las promesas se cumplen. Con estas palabras enigmáticas, se alejó entre las estanterías, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. Esa noche, en el apartamento de Carlos, la tensión entre él y Javier alcanzó un punto crítico. Marta, la esposa de Carlos, había dejado una nota en la mesa. Hasta aquí hemos llegado. Sus palabras resonaban como un ultimátum. Javier, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre, acusó a Carlos de destruir su familia, mientras Carlos respondía con fría indiferencia. Lucía, atrapada en medio de la tormenta, sintió que el suelo bajo sus pies se abría. La lucha entre los dos hombres no era solo una disputa por dinero o orgullo, había algo más oscuro, una red oculta de secretos y engaños que la amenazaba directamente. Mientras la madrugada se extendía sobre Pedraza, Lucía se encontró sola en la cocina, acariciando su vientre donde crecía la nueva vida que tanto había deseado.
En ese momento, una llamada desconocida iluminó la pantalla de su móvil. La voz al otro lado era apenas un susurro: no confíes en nadie. Ni siquiera en los que amas. La línea se cortó, dejando un silencio pesado y una pregunta sin respuesta. ¿Quién quería advertirla y por qué? Lucía sabía que estaba en el centro de una tormenta que podía destruir no solo su familia, sino también su propia alma. Y mientras la noche avanzaba, el misterio de Pedraza se hacía aún más profundo, prometiendo que la verdad, cuando saliera a la luz, cambiaría para siempre sus vidas. Las primeras luces del alba en Pedraza teñían de dorado las fachadas de piedra y los tejados rojos, mientras una brisa fresca recorría las calles vacías. Lucía se levantó con el peso de la llamada anónima aún clavado en el pecho, como una espina que no dejaba respirar. Su reflejo en el espejo mostraba una mujer agotada, pero con una determinación que, aunque temblorosa, no se apagaba. Decidió que necesitaba respuestas, y para ello, no quedaba otro camino que enfrentar a Carlos y a Javier, los dos hombres que dominaban su mundo con silencios y miradas cargadas de secretos. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que combinaba firmeza y sensualidad, una blusa de encaje negra que insinuaba sin revelar, y una falda midi de cuero que abrazaba sus caderas. Sus tacones altos y estilizados añadían a su figura una elegancia peligrosa, y un colgante de ónix negro pendía de su cuello, como un amuleto contra las sombras que la acechaban. Llegó al apartamento de Carlos justo cuando el sol comenzaba a asomarse, tiñendo la ciudad de tonos cálidos. Al abrir la puerta, encontró a Javier y Carlos en medio de una conversación tensa. Los rostros de ambos estaban marcados por la fatiga y la amargura. Marta no estaba. Había decidido marcharse con sus hijos, cansada de la tormenta que se vivía en aquella casa. Lucía respiró hondo y se interpuso entre ellos. Necesito que me expliquéis la verdad. Todo. Sin mentiras ni silencios, dijo con voz firme, pero con un brillo vulnerable en los ojos. Carlos la miró con una mezcla de tristeza y resignación. No sabes en qué te estás metiendo, Lucía, advirtió. Javier y yo tenemos un pasado que nos une y nos separa a partes iguales. Lo que viste y oíste no es lo que parece. Javier, por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada y habló con voz ronca. No quería que te enteraras así. Pero tienes derecho a saberlo. Carlos y yo fuimos amigos desde niños, casi hermanos. Pero cometimos errores que trajeron consecuencias que aún pagamos. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Errores? ¿Consecuencias? ¿Qué clase de secretos ocultaban esos dos hombres que habían marcado su vida? Carlos continuó, con un suspiro profundo. Hace años, hubo un incidente en el que estuvimos involucrados. Algo que nos cambió para siempre. Desde entonces, vivimos con miedo, con culpa. Y cuando decidí ayudarte a ti y a tu familia, sabía que podía poner en riesgo todo lo que quedaba de mi vida. Lucía quiso preguntar más, pero una sensación extraña la detuvo. Fue entonces cuando notó un sobre blanco en la mesa. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta escrita con una caligrafía elegante pero firme. Decía: lo que creíste enterrado vuelve a la luz. No hay refugio para los que esconden la verdad. Prepárate para enfrentar lo que viene, porque el pasado no perdona, y el futuro depende de las decisiones que tomes ahora. Un ruido en la puerta la hizo girar rápidamente. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y gafas de sol, entró en el apartamento sin permiso, con una sonrisa fría y calculadora. Buenos días, Lucía, dijo con voz cortante. Parece que tienes muchas preguntas. Yo tengo algunas respuestas. El ambiente se volvió tenso, casi eléctrico. Javier y Carlos se pusieron a la defensiva, mientras Lucía sentía como una mezcla de miedo y adrenalina recorría su cuerpo. El desconocido se presentó como Víctor, un hombre con conexiones en la ciudad que sabía más de lo que parecía sobre el pasado de Carlos y Javier. Traía consigo documentos y fotografías que amenazaban con desmoronar todo lo que Lucía creía seguro. Mientras Víctor desplegaba su historia, Lucía comprendió que estaba atrapada en una red de secretos, traiciones y peligros que la superaban por completo. Y en medio de aquella vorágine, una pregunta surgió con fuerza en su mente. ¿Podría confiar en alguien o estaba destinada a enfrentarse sola a la oscuridad que la rodeaba? La tensión en el aire era palpable, y mientras las sombras se alargaban en el interior del apartamento, una última frase de Víctor resonó con ominosa claridad: esto es solo el principio. La verdadera prueba está por llegar, y ninguno de vosotros está preparado para lo que eso significa. Y Lucía cerró los ojos un instante,
sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba, y supo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El sol ya se había ocultado completamente cuando Lucía, Javier y Carlos quedaron atrapados en un silencio tenso dentro del pequeño apartamento de Pedraza. Las palabras de Víctor resonaban en sus oídos como un eco siniestro que no dejaba lugar a dudas. El pasado que creían enterrado estaba a punto de salir a la luz, y con él, la amenaza de un futuro incierto y peligroso. Lucía se apoyó en la ventana, notando cómo el frío de la noche se filtraba a través del cristal, mezclándose con el sudor frío que le recorría la espalda. Su vestido negro de encaje y cuero, que momentos antes había infundido en ella una sensación de poder, ahora parecía una armadura frágil ante la tormenta que se desataba. Su cabello, cuidadosamente peinado en ondas suaves que caían sobre sus hombros, se había desordenado ligeramente, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, coraje y desesperación. Javier, con la camisa arrugada y las mangas remangadas, se frotaba la nuca, incapaz de encontrar palabras que aliviaran la tensión. Su mirada, antes dura, ahora mostraba signos de vulnerabilidad. Carlos, por su parte, mantenía la compostura, pero sus manos temblaban levemente al sostener unos papeles que Víctor había dejado sobre la mesa. Víctor, con su gabardina oscura y gafas que reflejaban la tenue luz del apartamento, observaba la escena con una sonrisa fría, como un cazador que ha acorralado a su presa. Sé que todo esto es difícil de aceptar, dijo Víctor, su voz baja y pausada, pero la verdad es que ninguno de vosotros está a salvo mientras no se enfrente lo que hicisteis hace años. Y no solo vosotros, vuestra familia también está en peligro. Lucía dio un paso adelante, su voz firme a pesar del temblor interior. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vienes ahora a destruir lo poco que queda de nosotros? Víctor se quitó las gafas y la miró fijamente, revelando unos ojos grises y fríos como el acero. No se trata de destruir, sino de ajustar cuentas. Lo que ocurrió en el pasado no puede quedar impune. Y tú, Lucía, eres la clave para que todo esto termine. Pero cuidado, porque el precio de la verdad puede ser muy alto. En ese momento, el móvil de Lucía vibró con un mensaje nuevo. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: confía solo en ti misma. Mañana, el reloj marcará el inicio de la última partida. Las palabras la helaron. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién se lo había enviado? Miró a Javier y Carlos, buscando una respuesta, pero ellos estaban tan perdidos como ella. La noche avanzó y las sombras en el apartamento parecían alargarse, envolviendo a los tres en un silencio pesado. Lucía sabía que debía prepararse para lo que venía, aunque no tuviera idea de cómo enfrentar una verdad que amenazaba con destruirlo todo. Mientras tanto, en una calle oscura de Pedraza, una figura encapuchada observaba desde la distancia, con una expresión que mezclaba satisfacción y malicia. En sus manos, un sobre con el escudo antiguo del pueblo, una señal de que el juego apenas comenzaba, y así, mientras las luces se apagaban una a una en el pueblo dormido, un destino incierto esperaba a Lucía, Javier y Carlos, atrapados en una red de secretos, traiciones y oscuridad que solo el valor y la verdad podrían deshacer. El misterio de Pedraza estaba lejos de resolverse, y la batalla por la redención apenas comenzaba.